Lo haremos cuando tengamos una reunión y veremos cuál es la mejor fecha, a la brevedad posible. Pero mañana definitivamente no. Si es que así nosotros votamos en contra de esta confianza y si así lo quiere el presidente. Exigimos desde el Congreso que el presidente deslinde estas declaraciones. Queremos saber si esto es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo. Amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza y nombrando a este premier que no es el idóneo. No lo decimos solo nosotros, lo dice toda la población y todos los medios de comunicación. Por lo tanto, tienen que saber que aquí en el Congreso estamos los 130 congresistas que vamos a defender nuestro Parlamento, como lo hemos dicho innumerables veces, hasta con la vida si fuera necesario. No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia. Y le preguntamos al presidente Castillo, porque hace poco tenía una entrevista con el periodista Hildebrand, que le preguntaron si pensaba o se le había pasado por la mente cerrar el Congreso, y dijo que de ninguna manera. Por lo tanto, que también lo dijimos en un momento, no queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población. Nos está viendo el mundo entero. ¿Quién va a venir a invertir a un país en que el primer ministro y el Ejecutivo amenaza constantemente al Congreso para cerrarlo? Estamos en la mira de todo el mundo. Y nosotros estamos aquí para trabajar por la población, porque hemos sido elegidos por la población. Ese pueblo que tanto mencionan, nos han elegido a nosotros. Y ese pueblo quiere paz, tranquilidad, y quiere que su ejecutivo trabaje. Y no piense en asambleas constituyentes y en cerrar el Congreso, sino que trabaje en lo que tiene que hacer. Darles empleo, chamba, que no tienen. El pueblo se está muriendo de hambre, porque los ministros no están trabajando. 3 gabinetes en 6 meses. Nunca antes ha pasado esto en el Perú. Yo quiero decirle a la población que cuenten con el Congreso, que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista. Exitosa. Muy bien, declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien ha culminado esas palabras entre los aplausos de la mesa directiva y también de los parlamentarios. Muy bien, en estos momentos continúa justamente para expresar así claramente, con firmeza, nuestro rechazo no solamente a las actitudes así violentistas, porque hay diferentes formas de ser violento, del señor Valer, que va a ser conocido, apunten bien esto, como Valer el Breve. Venimos a rechazar aquí las actitudes también de todo un gobierno, porque fíjense, 3 veces seguidas con la misma historia. ¿El Perú se merece realmente esto? ¿El Perú se merece vivir en este clima de inquietud, de inseguridad política, jurídica? Además también, imagínense, un gabinete, un gobierno que ya sabemos que funciona en la sombra. No porque lo digamos nosotros, porque lo dicen los propios ex miembros de gabinetes anteriores. Hay un gobierno paralelo, hay un plan siniestro por dinamitar las instituciones democráticas. Lo han venido mostrando, dando paso a paso. Y esta es la manifestación más burda de ese plan siniestro. Esto, señores,
no es Venezuela. Aquí el Congreso de la República no se va a rendir. Nosotros vamos a dar aquí todo lo que tenemos, nuestras vidas, si es necesario. Pero el plan siniestro de quienes creen que la libertad es un lujo de ricos, que la democracia es sencillamente una pelotudez, ¿ok? Se equivocan. Aquí los vamos a enfrentar como nos hemos enfrentado en el Pleno del Congreso, una y otra vez. Y su respuesta ha sido siempre el silencio o los gritos, sin ningún contenido. No, señores, no, señor Castillo, se equivoca usted. No va a pasar. Este país va a seguir siendo un país democrático. Lo quiera usted, el señor Cerrón, el señor Bermejo o el señor Valer el Breve. Muchas gracias. Muy bien, declaraciones de Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, quien ha calificado y ha denominado a Héctor Valer el Breve, esto en el contexto de que no le van a brindar el voto de confianza. Escuchemos las declaraciones. Junto con nuestra presidenta, María del Carmen Alba, para dar una expresión unitaria, firme y sólida de lo que pensamos como parlamentarios elegidos por nuestros pueblos, que hemos llegado al Congreso representando a las diversas regiones del país y que hemos llegado a este Palacio de las Leyes con la firme esperanza, con la enorme voluntad de trabajar para sacar adelante a nuestros pueblos y sacar adelante al país. Y el día de hoy, luego de 6 meses de gestión, le venimos a decir al país que es hora de definiciones, que es hora que el país debe tener claro cuáles son los propósitos de quienes creemos firmemente en la democracia. El país ha sido testigo que durante estos 6 meses, este Congreso, representado por diversas posiciones políticas, ha sabido actuar de manera democrática, respaldando las iniciativas que favorecían al país por parte del Poder Ejecutivo, pero también precisando con mucha firmeza el control político que nos corresponde, pero todo siempre actuando en el marco de la Constitución política vigente. El día de antes de ayer, el presidente de la República nos ha sorprendido con la designación de un premier y de algunos ministros que tienen serios cuestionamientos. Y aquí la observación no es solo ya del Congreso de la República, sino de la ciudadanía en general. Y el presidente de la República, que el día de ayer retornó de la República Federativa del Brasil, donde estuvo en reunión de trabajo con el presidente Bolsonaro, pensábamos nosotros de buena fe que iba a recapacitar, iba a reevaluar esa decisión, porque no puede continuar con un gabinete conducido por una persona con tales antecedentes que ya es de conocimiento de la opinión pública. Sin embargo, el día de hoy hemos observado con estupor, con asombro y con indignación la forma en la que este señor viene al Congreso en una provocación evidente. Y el problema ya no es solo el señor Valer, el problema ya es el señor presidente de la República, porque ¿quién avala la presencia del señor Valer el día de hoy? Sino el primer mandatario que ya está en el país, que se ha reunido anoche con él, y por tanto le pedimos públicamente al presidente Castillo explicaciones y razones inmediatas de esta conducta totalmente antidemocrática. El Congreso tiene un plazo constitucional de 30 días para recibir al premier, al nuevo gabinete, y esperamos nosotros que se reflexione, que se recapacite y se corrija en bien
del país. Exitosa. Estas bancadas seguiremos actuando de manera unida y firme en defensa de la democracia y la constitucionalidad. Muchísimas gracias. Queremos ser Muy bien, enfáticos. Palabras de Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, calificando, bueno, que el presidente debe ya pronunciarse, dar explicaciones, razones de las conductas que hoy tiene su primer ministro Héctor Valer. La fecha para la investidura del gabinete, y precisamente es el gabinete quien tiene que concurrir en coordinación en esta fecha. Queremos exigirle al presidente de la República que deslinde, en todo caso, de estas actitudes confrontacionales del señor Premier. Y queremos exigirle además el respeto irrestricto a la democracia, que estas bancadas, las bancadas presentes, vamos a defenderla. Gracias. Muy bien, ahí está el congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular. Cada uno de los voceros de las bancadas están pronunciándose tras esta junta de portavoces en las que rechazan las expresiones del primer ministro Héctor Valer y de la conducta que ha tenido para exigir, proponer, sin conversación alguna, que el día de mañana se vea el voto o la cuestión de confianza de su gabinete. Venga a presentar cuestión de confianza. Los ha pechado no solamente al Congreso, sino a todo el Perú, y esa es una falta de respeto que no estamos dispuestos a tenerla en cuenta. Muchas gracias. Vamos a... Bien, vocero de Somos Perú, Wilmar Herrera, se ha pronunciado también en contra de las actitudes del primer ministro. Escuchemos a la presidenta del Congreso. Estaba yo en una reunión, ha venido el congresista Valer, el premier, y ha dejado una carta en la que señala que quisiera que mañana fuera la presentación para el voto de confianza. Normalmente estas cosas no se hacen por escrito, se coordina la reunión y es un acuerdo verbal de acuerdo a la agenda que tengamos nosotros. Nos extraña desde el punto de vista que ayer él mencionó, como se hace normalmente, que iba a tener una ronda de reuniones con todas las bancadas parlamentarias para explicar la política y, en fin, antes de la fecha que se acuerde para presentarse con el gabinete. Lo ha hecho de distinta manera, habrá cambiado de opinión. Solamente quiero decirles que nosotros ya nos reuniremos con la Junta de Portavoces, veremos la agenda y próximamente le daremos la fecha en que será muy pronto, que acordaremos. Muchas gracias. La primera pregunta, Yuli Guevara, de TV Perú. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenos días, congresistas. Bueno, según lo que usted acaba de manifestar, entonces no van a considerar la fecha propuesta por el presidente del Consejo de Ministros, que sería el día de mañana, y en todo caso quizás van a esperar también que de parte del Ejecutivo se tome una decisión respecto a su permanencia. Y en segundo lugar, quería aprovechar esta presencia suya para preguntarle sobre las declaraciones o las expresiones que ha vertido el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en relación a un tema que está circulando respecto a la excarcelación de Antauro Humala. Él ha señalado que como no se puede por ley, va a hacer que salte por una pared, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúa usted estas expresiones del ministro de Justicia respecto al tema de Antauro Humala? Gracias. Bueno, a mí ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro Aníbal Torres. Todas las semanas hay una declaración fuera de lugar. Yo creo que, y él como hombre de derecho sabe que eso no se puede, que es inviable. Así que espero que respete a los tantos años de estudio y trayectoria que tiene y que se comporte como un abogado y no como un... Ahí lo dejo. Stephanie Medina, de Cuarto Poder, de América Noticias. Exitosa. Ya lo respondí. Lo haremos cuando tengamos una reunión y veremos cuál es la mejor fecha, a la brevedad posible. Pero mañana definitivamente no.
¿Cómo está? Muy buenos días. Stephanie Medina de Cuarto Poder. Una consulta. Debido a este clima tan crispado que se vive en la política, ¿contempla usted como presidenta del Congreso solicitar una audiencia con el presidente para llegar a una solución conversando de manera personal? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué opinión tiene usted en referencia a este supuesto gabinete en la sombra que se ha develado con la salida de Carlos Jaico y que Mirta Vázquez también había hablado sobre estos asesores que supuestamente bloquean audiencias del presidente? Bueno, el tema del gabinete de la sombra no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la gente cercana que ha estado ahí, en Palacio. O sea que es evidente que ocurre, que existe. Entonces, nosotros desde el Congreso tendremos que investigar el tema, definitivamente, para eso. ¿Solicitaría usted una audiencia con el presidente para solucionar este ambiente crispado? El Congreso siempre ha tenido el despacho y las puertas abiertas. Si él necesita hablar algo o aclarar algo, que creo que es lo que le corresponde, porque las declaraciones y las amenazas vienen de allá, no de acá, de la Plaza de Armas, no de la Plaza Bolívar, tendrá él que pedir una reunión. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, Brian Matías de ATV. Estamos en vivo para ATV+. Quería hacerle algunas consultas sobre lo que ha quedado claro. Usted está señalando que el día de mañana definitivamente no se va a recibir para el voto de confianza al premier Héctor Valdés. No, ese es el procedimiento. El procedimiento no es solicitar por escrito, es un acuerdo, tendrá que venir y haremos una reunión, como siempre lo hemos hecho. Lo hicimos con la premier Vázquez y con el premier Bellido. Ahora, permítame, que no me dejó terminar la pregunta, Presidenta. Bien, ahora, hoy se ha dado a conocer un documento en el que el premier, cuando era congresista, es congresista todavía, tuvo un incidente cuando quiso entrar a su despacho a conversar con usted, incluso lanzando improperios. Me gustaría que nos aclare ese punto y cuál es la perspectiva o la impresión que tiene usted. Hoy el comandante general de la policía ha anunciado que no tiene autorización para que se realicen marchas el día de mañana, y muchos están recordando lo que pasó en el gobierno de Manuel Merino con ya las lamentables consecuencias que trajo esto consigo. ¿Qué opinión tiene? Porque hay muchas personas, colectivos, que ya anunciaron que el día de mañana van a salir a protestar debido a esta designación y a la crisis política en general. Gracias. Mira, lamentablemente al congresista Valer, desde el primer día y su primera presentación en sociedad aquí en el Congreso, cuando recién nos conocíamos, y era creo que la segunda sesión del Pleno, lo conocimos de esa manera, ¿no? Tuvo un altercado con la congresista Olivos en el hemiciclo, que todos se levantaron y le exigieron que pidiera perdón a una dama. Recién nos conocíamos, yo creo que fue el segundo pleno, no sabíamos ni quiénes éramos, y él tuvo que, y recuerdo perfecto, ahí lo conocimos, esa fue su presentación en sociedad, tuvo que cruzar, pedir disculpas, porque todos, hombres y mujeres, se pararon a hablar y le exigieron que pidiera disculpas. Lamentablemente creo que nuestro colega tiene ese tipo de actitudes, y bueno, no sabíamos que tenía pues tantas denuncias, nos hemos enterado después, y creo que han salido en las redes y en todas partes que normalmente este es su comportamiento, ¿no? Lamentable. Sobre las marchas, última pregunta. Le insiste en todo caso su opinión sobre la marcha que se ha convocado a través de las redes sociales. No debe haber ningún problema para que estas se den. Hay condiciones que se deben resguardar y luego de esto, por supuesto, que se deben dar las marchas. Y hay autoridades que tienen responsabilidad sobre eso. Última pregunta de Yajaira Villantoy de Vescable. Presidenta, muy buenos días. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, le pidió dar un paso al costado a su propio jefe del gabinete ministerial. Entonces, ¿cuál es la acción? Porque vinieron a pedir un voto de confianza si es que sus propios integrantes no lo quieren como jefe del Consejo de Ministros. Bueno, mira, desde el Congreso, y creo que la población en general y todas las bancadas hemos pedido que dé un paso al costado, y sus ministros le piden lo mismo. Bueno, parece que hay consenso en eso con el Ejecutivo, pero ojalá que las escuchen, ¿no? Porque a veces no escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Muchas gracias. Concluye esta conferencia de prensa, Karina. Se retiran todos los parlamentarios. Es importante mencionar que no hemos visto a algún integrante de Perú Libre en esa conferencia de prensa. Entendemos que en todo caso los que se han presentado hoy son los que han participado en esta
en esta junta de portavoces liderado por la presidenta del Congreso. Y bueno, son varios los términos que se han escuchado. Cari, pero no ha habido nadie de Perú Libre en la junta de portavoces. La explicación, o mejor dicho, están pidiendo que el presidente dé las razones de estas actitudes del primer ministro Héctor Valer de llegar a solicitar, o mejor dicho, a solamente pedir la hora para esta exposición de la política general del gobierno, y no la fecha, sino imponiéndola, ¿no? Porque, como bien dijo la presidenta del Congreso, es necesario conversarlo, tener una reunión previa para acordar la fecha y hora exacta que permita justamente organizarse de una forma que se pueda presentar esta exposición y posterior a ello la cuestión de confianza. Karina, contigo en estudios. Muy bien, está confirmado, no ha habido nadie de Perú Libre en la Junta de Portavoces, no es una obligación que los congresistas estén, los representantes de cada partido en la Junta de Portavoces, porque ahí se toman las decisiones más importantes del Congreso de la República. Exitosa. De acuerdo, Karina. En esta conferencia de prensa no hemos observado a alguno de estos parlamentarios integrantes de Perú Libre. No podríamos confirmar en este momento, ya que ya se han retirado los parlamentarios y es que no han participado de la Junta de Portavoces. Pero hay que precisar que la conferencia de prensa se lee estrictamente pronunciamiento de la presidenta del Congreso y parlamentarios. No se hace a voz de la Junta de Portavoces, pero sí entendemos que se ha realizado esta reunión en el interior del Parlamento para dar un pronunciamiento en la que, repetimos, Perú Libre no ha participado. Muy bien, entonces vamos a estar atentos en qué momento Perú Libre va a alzar en realidad su voz de protesta, porque si no han participado de esta conferencia de prensa, que es todos menos Perú Libre, porque creo que ha estado hasta Somos Perú, ¿no? Exitosa. Así es, Karina, hemos escuchado incluso al vocero de Somos Perú pronunciándose en contra de estas actitudes y pidiendo en conjunto que dé un paso al costado el primer ministro Héctor Valer. Muy bien, entonces todos menos Perú Libre. Entonces vamos a esperar la conferencia de prensa de Perú Libre para ver qué es lo que tienen que decir, y también de esta nueva bancada cuyo vocero era Valer, Perú Democrático, para saber qué es lo que piensan, qué camino van a pedir, porque es rechazado por la sociedad civil, por el Congreso, por hasta mismos miembros de su gabinete, ¿no? Como el congresista Sánchez. Entonces vamos a ver en qué desemboca, cómo concluye este rápido paso que parece va a tener Valer. Entonces, todavía, según las conferencias o según el cronograma que tienes ahí en el Congreso de la República, ¿qué hay hoy día de agenda en el Congreso? Exitosa. Bueno, hay que precisar que la Junta de Portavoces de manera extraordinaria se ha convocado de un momento a otro. Incluso no se había previsto la llegada del primer ministro en torno a esta solicitud de pedir ya, o mejor dicho, pedir una hora para exponer mañana la política de gobierno. Lo que corresponde hoy en el Parlamento es una serie de sesiones. En realidad, en estos momentos se está sesionando, por ejemplo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se están viendo las clasificatorias de digamos, denuncias constitucionales vinculadas, por ejemplo, a Martín Vizcarra, otras vinculadas también al proceso electoral, que son, digamos, de diferentes temas que se están abordando, y también se están delegando a los que van a, digamos, investigar o a liderar las investigaciones de otras denuncias constitucionales. Y de hecho, por la tarde se van a realizar otras comisiones, pero no hay, digamos, otra reunión en torno a la coyuntura actual que se está realizando. Y lo que ha dicho la presidenta del Congreso hace unos instantes es que se van a reunir en Junta de Portavoces y van a evaluar justamente cuándo invitar al Premier para poder decidir juntos una fecha de la presentación. Pero obviamente lo que están esperando es que esto no se dé, para que el primer ministro dé un paso al costado. Muy bien, entonces, para dejar claras las cosas, allí no hemos visto obviamente a Perú Libre, a Perú Democrático. ¿Ha estado el Partido Morado en la Junta de Portavoces? Creo que no, porque no es su partido, ¿no? Entonces no tendría representación y no habrían salido a esta conferencia de prensa. Juntos por el Perú, no sé si tienen un partido, creo que no, porque no tienen una representación, sí. Entonces,
rebobinando. Están todos menos Perú Democrático y Perú Libre. Entonces no tienen los votos para el voto de confianza. Así están las cosas hasta este momento y como tú bien dices, el Congreso de la República tiene su propia agenda, las comisiones están trabajando, hay comisiones en este momento, estoy revisando, además de las que tú me acabas de comentar, hay comisiones, Comisión Especial del COVID, con la participación del viceministro del MINAM, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, que están viendo el impacto a la biodiversidad, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver la Comisión Especial del COVID? Ya después tú nos comentarás, ¿no? Luego también el tema del cáncer y bueno, como bien tú nos dices y nos comentas, el Congreso de la República está haciendo su trabajo. Mientras tanto, la Junta de Portavoces ya le dijo que no. Mañana no va a ir el gabinete Valer porque esto se hace de otra manera. No es que él, como está acostumbrado a patadas, a cachetadas, como él violentamente entra a cualquier lado. No, así no es, señor Valer. Hay una ronda de conversaciones, primero se habla, se llega a acuerdos y luego se manda una carta para pedir la invitación. Y luego recién lo invitan.